¿Alguna vez has sentido que el universo te envía señales, como si todo estuviera conectado en un extraño y profundo nivel? Carl Jung no solo creía en esto, sino que dedicó su vida a explorar la forma en que nuestros pensamientos y el cosmos están entrelazados. En su teoría de la sincronicidad, los eventos no son solo coincidencias, son respuestas a las preguntas más profundas que tu alma proyecta. Así que, ¿y si te dijera que tus palabras y pensamientos pueden moldear la realidad misma? Carl Jung introdujo el concepto de sincronicidad para describir esos momentos en los que dos o más eventos, aparentemente no relacionados, coinciden de manera significativa. En este fenómeno, el universo parece responder a nuestros estados mentales internos con eventos externos sin una conexión causal directa. Es como si el mundo estuviera en constante conversación con nuestra mente, respondiendo de formas simbólicas a nuestras preocupaciones, emociones o deseos. Jung lo ejemplificó en su famosa anécdota del escarabajo dorado, un evento que rompió la barrera del racionalismo en una paciente cerrada emocionalmente. Para Jung, estos momentos eran más que simples coincidencias. Eran manifestaciones de una conexión más profunda entre lo psíquico y lo físico, un espejo entre el alma y el universo. Para entender mejor el concepto de sincronicidad, primero debemos ver cómo Jung llegó a esta conclusión. Durante su carrera como psicoterapeuta, observó que muchos de sus pacientes experimentaban eventos que coincidían de manera significativa con sus pensamientos o estados emocionales. A pesar de que estos eventos no parecían estar relacionados de forma causal, tenían un impacto profundo en los individuos, despertando nuevas perspectivas o desencadenando cambios importantes en sus vidas. El concepto de sincronicidad se desarrolla desde esta observación. Jung creía que no todo en la vida estaba regido por la ley de causa y efecto. Había otro principio, uno que conectaba el mundo interior del individuo con el exterior de maneras sutiles, pero innegablemente significativas. Un ejemplo notable es el caso del escarabajo dorado. Durante una sesión con una paciente extremadamente racional y cerrada emocionalmente, ésta relataba un sueño recurrente donde veía un escarabajo dorado. Justo en ese momento, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana de la oficina de Jung, algo completamente inusual para esa época del año. Jung le mostró el escarabajo a la paciente, y este suceso irracional y sincronizado rompió la barrera de su lógica, permitiéndole abrirse a los aspectos emocionales y simbólicos de su vida. La sincronicidad actúa como un puente entre nuestra vida interna y el mundo externo. Mientras que en la física clásica, todo fenómeno tiene una causa específica que lo origina, Jung sugirió que había otro tipo de conexión entre los eventos, una más simbólica y subjetiva. La mente humana, con todas sus emociones, pensamientos y deseos, proyecta hacia el universo, y el universo, en respuesta, organiza eventos que reflejan esos estados internos. Este principio es especialmente visible durante periodos de transformación personal. Nacimientos, muertes, transiciones laborales y otros grandes cambios en la vida suelen coincidir con sincronicidades, como si el universo reafirmara nuestra dirección o nos mostrara un nuevo camino. Más allá del ámbito de la psicología individual, la sincronicidad tiene implicaciones profundas para la comprensión de la realidad. Jung proponía que, además de las leyes físicas que gobiernan el mundo material, existe una dimensión simbólica y espiritual que opera en paralelo. Esta dimensión no puede ser medida o explicada por la ciencia tradicional, pero es experimentada por todos en momentos significativos de la vida. Cada vez que experimentamos una sincronicidad, estamos siendo invitados a mirar más allá de lo obvio, a ver la conexión entre nuestro mundo interno y el vasto universo externo. Las coincidencias no son solo azar, son mensajes del cosmos. En el corazón del trabajo de Jung está su concepto del inconsciente colectivo, una especie de almacén universal de símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Según Jung, cuando hablas, cuando piensas, cuando sueñas, no lo haces solo desde tu individualidad. Estás accediendo a símbolos y estructuras psíquicas universales que conectan a toda la humanidad. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio o el niño interior, son patrones que se repiten en las historias, religiones y mitos a lo largo del tiempo y el espacio. Y cuando hablas desde estos patrones arquetípicos, es como si tu voz resonara a través del universo mismo. El inconsciente colectivo
es una de las ideas más revolucionarias de Jung. A diferencia del inconsciente personal, que está compuesto por recuerdos y experiencias individuales, el inconsciente colectivo es un depósito de experiencias compartidas por la humanidad a lo largo de la historia. Jung observó que, independientemente de las diferencias culturales, los seres humanos compartimos ciertos símbolos y mitos comunes. Estos símbolos son lo que él llamó arquetipos, figuras universales que trascienden el tiempo y el espacio y que representan las fuerzas fundamentales de la psique humana. Los arquetipos del héroe, el sabio, la madre y la sombra son algunos ejemplos de estas figuras que resuenan en todos nosotros. El inconsciente colectivo no es algo que podamos ver o tocar, pero se manifiesta constantemente en nuestras vidas, especialmente a través de nuestros sueños y fantasías. Los sueños, según Jung, son la puerta de entrada al inconsciente, donde podemos encontrarnos con estas figuras arquetípicas. En muchas ocasiones, Jung descubrió que sus pacientes soñaban con símbolos que no tenían ninguna relación con sus vidas personales, pero que eran comunes en mitos y leyendas de culturas lejanas. Esto le llevó a concluir que estos símbolos provenían de una fuente más profunda que el inconsciente individual, el inconsciente colectivo. Los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo no son solo ideas abstractas, tienen un impacto directo en nuestras vidas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe se activa en nosotros cuando enfrentamos desafíos importantes. Es la energía que nos impulsa a superar obstáculos, a luchar por lo que creemos y a trascender nuestras limitaciones. Del mismo modo, el arquetipo del sabio nos guía en momentos de búsqueda espiritual o de necesidad de consejo, mientras que la madre representa el cuidado, la protección y la seguridad. Cuando nos conectamos conscientemente con estos arquetipos, accedemos a un poder profundo que puede transformar nuestras vidas. Jung creía que muchas de nuestras luchas internas provienen de la desconexión con estos símbolos primordiales. Al reconectar con el inconsciente colectivo, no solo encontramos respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino que también nos alineamos con fuerzas universales que han guiado a la humanidad durante milenios. Este acceso a los arquetipos puede ser especialmente transformador cuando nos damos cuenta de que nuestras palabras y acciones no solo son individuales, sino que están enraizadas en una red de significados universales. Cuando hablas desde un lugar de autenticidad, es como si tu voz resonara en todo el universo. Estás conectando con algo más grande que tú mismo, algo que tiene un significado profundo y eterno. Las palabras que elegimos, las historias que contamos y los símbolos que utilizamos en nuestra vida diaria no solo afectan a nuestras vidas individuales. Tienen el poder de conectar con el alma del mundo. Para Jung, la imaginación activa era una herramienta esencial para sintonizar con las respuestas del universo. A través de este método, las personas podían interactuar directamente con las imágenes y arquetipos del inconsciente. Es una especie de diálogo interno con el alma, en el que no solo escuchas pasivamente, sino que hablas, preguntas, exploras. Es como tener una conversación directa con las fuerzas que gobiernan tu vida interior y, por lo tanto, tu realidad externa. Esta técnica no es solo una exploración de tu psique, es una manera de pedirle al universo que te hable, que te muestre lo que necesitas saber. La imaginación activa es una de las técnicas más innovadoras que Jung desarrolló para permitir a las personas conectar con el inconsciente de manera consciente. A diferencia de los sueños, que ocurren en un estado de inconsciencia, la imaginación activa permite a las personas entrar en un estado meditativo o reflexivo y participar activamente en el diálogo con las imágenes internas que surgen. Jung creía que el inconsciente no era simplemente un lugar de caos o represión, sino un reino lleno de sabiduría que puede guiarnos si sabemos cómo escucharlo. El proceso de la imaginación activa comienza con una imagen o una escena que surge espontáneamente en la mente. En lugar de ignorarla o descartarla, la persona debe centrarse en ella, permitiendo que la imagen se desarrolle. Luego, en lugar de ser un observador pasivo, la persona interactúa con la imagen. Puede hacer preguntas, tener un diálogo con los personajes que aparecen, o incluso cambiar los eventos que están ocurriendo. Este tipo de interacción permite que el inconsciente exprese sus deseos, miedos o preocupaciones de una manera simbólica, mientras que el consciente puede participar en la interpretación y la resolución de esos temas. Jung utilizó la imaginación activa en su propio trabajo terapéutico y personal. Durante un periodo de crisis personal en su vida,
comenzó a tener visiones intensas y sueños que lo perturbaban profundamente. En lugar de alejarse de estas imágenes, decidió enfrentarlas de frente, utilizándolas como una oportunidad para explorar los aspectos más profundos de su psique. Este proceso lo llevó a desarrollar muchas de sus teorías más importantes, incluidas las de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Jung documentó este periodo en su obra El Libro Rojo, un relato visual y simbólico de su propia interacción con el inconsciente. Pero la imaginación activa no es solo para momentos de crisis. Puede ser utilizada por cualquier persona que desee tener un mayor entendimiento de sí misma y del universo. Este método permite a las personas explorar sus sueños y fantasías desde un lugar de conciencia, dándoles la oportunidad de descubrir el significado detrás de las imágenes y símbolos que surgen. Además, la imaginación activa permite que el inconsciente se exprese sin la necesidad de filtrarlo a través de la lógica o la razón, lo que a menudo lleva a descubrimientos sorprendentes y poderosos. Este diálogo entre el consciente y el inconsciente no solo ayuda a la persona a integrar aspectos reprimidos de sí misma, sino que también actúa como una forma de alinearse con el flujo del universo. Al permitir que las imágenes internas se expresen y al interactuar con ellas conscientemente, estamos abriendo la puerta para que el universo nos responda. Este proceso es una invitación a participar en la creación de nuestra propia realidad, a transformar nuestras sombras en luz y a encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas. Los arquetipos, según Carl Jung, son patrones universales que emergen desde el inconsciente colectivo. Estos modelos ancestrales moldean nuestros pensamientos, comportamientos y experiencias. Cuando te conectas conscientemente con un arquetipo, puedes desencadenar poderosos cambios en tu vida. Ya sea el arquetipo del héroe, que te impulsa a enfrentar tus miedos y desafíos, o el arquetipo del sabio, que te guía en la búsqueda de conocimiento, estas figuras no solo viven en mitos y leyendas, viven en ti. Hablar el lenguaje de los arquetipos es una forma de sintonizar con las fuerzas que han guiado a la humanidad durante milenios. Los arquetipos son más que simples imágenes o figuras simbólicas. Son fuerzas poderosas que influyen en nuestras vidas de maneras profundas y a menudo inconscientes. Cada vez que enfrentamos un desafío, sentimos una llamada al cambio o experimentamos una transformación, un arquetipo puede estar en juego. Jung creía que los arquetipos son patrones heredados de comportamiento y pensamiento que existen en el inconsciente colectivo y que han sido compartidos por todas las culturas y civilizaciones a lo largo del tiempo. Estas figuras arquetípicas, como el héroe, el sabio o el niño interior, representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. El arquetipo del héroe, por ejemplo, es uno de los más universales. Desde las epopeyas griegas hasta las películas modernas, el viaje del héroe se repite una y otra vez en las historias que contamos. Este arquetipo representa la lucha por superar los desafíos y trascender nuestras limitaciones. Cuando enfrentamos dificultades en nuestras propias vidas, el arquetipo del héroe se activa, instándonos a luchar, a no rendirnos y a buscar el crecimiento a través de la adversidad. Conectarse conscientemente con este arquetipo puede darnos el coraje y la determinación que necesitamos para superar los obstáculos en nuestras vidas. Otro arquetipo poderoso es el del sabio. Este arquetipo se manifiesta cuando estamos en busca de conocimiento o cuando necesitamos orientación espiritual. A menudo, aparece en momentos de crisis o confusión, cuando buscamos respuestas que van más allá de lo racional. El sabio es una figura que ha acumulado sabiduría a lo largo del tiempo y que puede ayudarnos a encontrar un sentido más profundo en nuestras experiencias. Cuando nos conectamos con este arquetipo, podemos acceder a una sabiduría interna que quizás no sabíamos que poseíamos. El sabio nos guía hacia la introspección y la comprensión, mostrándonos que las respuestas a nuestras preguntas a menudo se encuentran dentro de nosotros mismos. El arquetipo de la madre es otro símbolo profundamente arraigado en la psique humana. Representa el cuidado, la protección y el amor incondicional. A lo largo de la historia, la figura de la madre ha sido central en muchas religiones y mitologías. En nuestra vida cotidiana, este arquetipo puede manifestarse en nuestras relaciones con nuestras propias madres o con figuras maternales, así como en nuestra capacidad de cuidar y nutrir a los demás.
La madre arquetípica es una fuerza poderosa que nos conecta con la capacidad de amar y proteger a quienes nos rodean. Pero quizás el arquetipo más difícil de confrontar es el de la sombra. Este arquetipo representa los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, aquellos aspectos que preferiríamos no enfrentar. Jung creía que todos tenemos una sombra y que ignorarla o reprimirla solo conduce a más dolor y sufrimiento. La sombra contiene nuestros miedos, deseos reprimidos y emociones no expresadas. Sin embargo, al confrontar y aceptar nuestra sombra, podemos liberar una gran cantidad de energía creativa. La integración de la sombra es esencial para nuestro crecimiento personal y espiritual. Hablar el lenguaje de los arquetipos es, en esencia, sintonizar con las fuerzas más profundas de la psique humana. Cuando nos conectamos conscientemente con estos arquetipos, no solo accedemos a patrones de comportamiento y pensamiento que nos ayudan a superar nuestros desafíos, sino que también nos alineamos con las fuerzas universales que han guiado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Los arquetipos no solo moldean nuestras vidas internas, también influyen en la forma en que experimentamos el mundo externo. Al reconocer los arquetipos que están en juego en nuestras vidas, podemos comenzar a transformar nuestra realidad de maneras profundas y significativas. Para Carl Jung, los sueños no eran meros fragmentos caóticos de nuestra mente durante el descanso, eran mensajes codificados del inconsciente. Cada sueño tiene un propósito y contiene símbolos que pueden revelar lo que el alma necesita saber. Es en los sueños donde el inconsciente colectivo y los arquetipos suelen manifestarse de manera más pura. Al aprender a interpretar estos símbolos, puedes desbloquear las respuestas que necesitas y hacer que el universo te hable a través de ellos. Jung dedicó gran parte de su carrera a estudiar los sueños, porque consideraba que estos eran una ventana directa al inconsciente. A diferencia de Freud, que veía los sueños principalmente como expresiones de deseos reprimidos, Jung entendía los sueños como una parte crucial del proceso de individuación, el camino hacia la realización de uno mismo. Para él, los sueños no solo nos mostraban lo que habíamos reprimido, sino también lo que podríamos llegar a ser. Cada símbolo en un sueño tiene un significado que va más allá de lo personal. Por ejemplo, si sueñas con agua, esto puede representar el inconsciente mismo, la profundidad de las emociones y lo desconocido. Si sueñas con una casa, podría simbolizar tu mente, con sus diferentes habitaciones, representando varios aspectos de tu psique. Las escaleras pueden simbolizar la transición entre diferentes niveles de conciencia, y los animales a menudo representan instintos o aspectos primordiales de nuestra naturaleza. Los símbolos arquetípicos que aparecen en los sueños son los mismos que han estado presentes en los mitos y leyendas desde tiempos inmemoriales. Jung veía los sueños como parte de un diálogo entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente utiliza el lenguaje de los símbolos porque no se comunica a través de palabras. Es aquí donde entra en juego la imaginación activa, que permite tomar el contenido del sueño y continuar la conversación con el inconsciente durante la vigilia. A través de esta interacción, el soñador puede descubrir lo que su inconsciente está tratando de decirle y cómo puede aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana. Un aspecto fascinante de los sueños es su capacidad para predecir o anticipar cambios importantes en nuestras vidas. Jung encontró, tanto en su propia experiencia como en la de sus pacientes, que muchos sueños importantes precedían momentos de transformación. Estos sueños, a menudo llamados sueños de gran visión, proporcionan imágenes poderosas que parecen proféticas. Este tipo de sueños suelen involucrar arquetipos potentes, como el héroe, la muerte o la renovación, y dejan una impresión duradera en el soñador. Aprender a trabajar con los sueños no solo te ayuda a entender tu propio proceso interno, sino que también te permite sintonizar con los ritmos más amplios del universo. Los sueños pueden revelarte tus deseos ocultos, tus miedos más profundos y las respuestas que estás buscando. Al prestar atención a estos mensajes nocturnos, te alineas más estrechamente con el flujo de la vida y la sabiduría universal. Jung veía la vida como un viaje hacia la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es. Este no es un viaje fácil, ya que implica enfrentarse a las sombras y a los aspectos no reconocidos de uno mismo. Pero cuando hablamos desde nuestro yo auténtico, cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos,
El universo responde. La individuación es una conversación constante entre el consciente y el inconsciente, entre lo que sabemos y lo que aún no comprendemos de nosotros mismos. El concepto de individuación es uno de los pilares de la psicología junguiana. A diferencia de la idea de simple maduración o crecimiento personal, la individuación es un proceso profundo que va más allá del ajuste a las normas sociales o de lograr un cierto éxito externo. La individuación, para Jung, es el proceso mediante el cual una persona llega a ser quien está destinada a ser, no solo lo que la sociedad espera que sea. Implica una integración completa de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Desde el principio, el viaje de la individuación está marcado por una confrontación con lo desconocido dentro de nosotros mismos. Uno de los primeros obstáculos que encontramos es la sombra, ese conjunto de cualidades que hemos reprimido o negado, porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Sin embargo, estas cualidades no desaparecen simplemente porque las ignoramos. La sombra se manifiesta en nuestras vidas a través de patrones de comportamiento destructivos, proyecciones en los demás, o incluso en sueños y fantasías perturbadoras. Confrontar la sombra es esencial para avanzar en el proceso de individuación, porque solo al integrar esos aspectos podemos convertirnos en un yo completo y auténtico. Pero la sombra no es el único reto en el camino hacia la individuación. A medida que profundizamos en nuestro inconsciente, también nos encontramos con los arquetipos, esas fuerzas universales que moldean nuestra psique. El arquetipo del héroe, como hemos mencionado, puede representar nuestra lucha por superar los desafíos de la vida y encontrar nuestro propósito. Sin embargo, también podemos encontrar otros arquetipos, como el anciano sabio, que nos guía hacia una mayor comprensión espiritual, o el niño interior, que nos conecta con nuestra inocencia y creatividad. El proceso de individuación no es lineal ni predecible. A menudo involucra ciclos de crisis y renovación, momentos en los que sentimos que estamos perdiendo nuestro sentido de identidad, solo para descubrir una versión más auténtica de nosotros mismos al otro lado. Estos momentos de crisis suelen estar acompañados de sincronicidades significativas, señales del universo que nos indican que estamos en el camino correcto, aunque en el momento no lo parezca. Cuando nos sentimos perdidos o atrapados, es a menudo una señal de que estamos a punto de dar un paso importante en nuestro proceso de individuación. En muchos sentidos, el proceso de individuación es una conversación entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente nos envía mensajes a través de los sueños, las sincronicidades y los símbolos, mientras que el consciente intenta interpretar y actuar sobre esos mensajes. Al aprender a escuchar y a responder a esta conversación interna, nos alineamos más estrechamente con nuestro verdadero yo y con el flujo del universo. Además, la individuación no es solo un proceso interno. Tiene implicaciones importantes para nuestras relaciones y para nuestro lugar en el mundo. A medida que nos volvemos más conscientes de quiénes somos y de lo que realmente necesitamos, nuestras relaciones cambian. Las personas y situaciones que ya no resuenan con nuestra nueva identidad tienden a desvanecerse, mientras que nuevas oportunidades y conexiones se abren paso. Este es otro aspecto del universo, respondiendo a nuestro proceso de individuación. Cuando estamos alineados con nuestro yo auténtico, el mundo exterior también se alinea con nosotros. El objetivo final de la individuación es la realización del sí mismo, una integración completa de todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes. Este estado de plenitud y equilibrio no es algo que se logre de una vez por todas, sino que es un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. Cada nuevo desafío, cada nuevo cambio en la vida, nos invita a profundizar más en nosotros mismos y a descubrir nuevas facetas de nuestra identidad. El proceso de individuación nunca termina realmente. Es una danza constante entre lo conocido y lo desconocido, entre el yo y el universo. Uno de los símbolos más poderosos en el trabajo de Jung es el mandala, que representa la totalidad del ser. Los mandalas aparecen espontáneamente en los sueños y las fantasías de personas que están en proceso de curación o transformación. Para Jung, el mandala es un símbolo del yo integrado, un recordatorio de que el universo responde mejor cuando estamos en armonía con nosotros mismos. El mandala es un símbolo antiguo que aparece en diversas culturas alrededor del mundo
desde los tibetanos hasta los indígenas americanos, y se utiliza como una herramienta espiritual para la meditación y la introspección. Para Jung, el mandala tiene un significado especial, ya que representa la totalidad de la psique, la integración de todos los aspectos de nosotros mismos. Cuando una persona dibuja o sueña con un mandala, está simbolizando su propio proceso de individuación, el camino hacia la integración y el equilibrio entre el consciente y el inconsciente. En su trabajo, Jung observó que los mandalas a menudo aparecían en los sueños de personas que estaban atravesando momentos de crisis o de gran transformación. Estos mandalas no eran simplemente imágenes aleatorias, eran representaciones simbólicas de la totalidad que la persona buscaba alcanzar. Los círculos, las formas geométricas y los patrones simétricos del mandala simbolizan la estructura de la psique, con el centro del mandala representando el sí mismo, el núcleo de la personalidad. El proceso de creación de un mandala, ya sea en sueños o en la vida consciente, también tiene un efecto terapéutico. Jung solía pedir a sus pacientes que dibujaran mandalas como parte de su trabajo terapéutico, observando que el acto de dibujar un mandala ayudaba a las personas a encontrar un sentido de orden y equilibrio en medio del caos de su vida interna. Cuando una persona está atravesando un periodo de confusión o desintegración, el mandala actúa como un mapa simbólico que guía al individuo hacia la restauración de la armonía interna. El mandala no solo es un símbolo de la psique individual, sino que también es un símbolo de la relación entre el individuo y el cosmos. En muchas tradiciones espirituales, el mandala se utiliza como una representación del universo, con sus patrones simétricos reflejando el orden y la armonía del cosmos. Para Jung, el mandala es un recordatorio de que, aunque nuestras vidas puedan parecer caóticas o fragmentadas, siempre hay un centro de equilibrio dentro de nosotros mismos. Este centro, el sí mismo, está conectado con el universo en su totalidad, y cuando logramos alinearnos con él, el universo también responde en armonía. El símbolo del mandala es una invitación a la introspección y a la meditación. Al centrarnos en el mandala, ya sea a través de la creación de uno o de la contemplación de uno ya existente, nos conectamos con nuestro centro interno. El mandala nos recuerda que, a pesar de las distracciones y desafíos de la vida diaria, siempre podemos encontrar un lugar de calma y equilibrio dentro de nosotros mismos. Es en este lugar de quietud donde podemos escuchar las respuestas que el universo tiene para nosotros, respuestas que a menudo se comunican a través de símbolos y sincronicidades. Además de su función terapéutica y espiritual, el mandala también es un símbolo de transformación. A medida que una persona progresa en su proceso de individuación, los mandalas que crea o sueña a menudo cambian, reflejando el estado de su psique. Un mandala desordenado o caótico puede simbolizar una psique fragmentada o en crisis, mientras que un mandala simétrico y armonioso puede indicar que la persona ha alcanzado un estado de mayor integración y equilibrio. Este proceso de transformación, representado por el mandala, es un reflejo de la danza constante entre el yo y el universo, entre el caos y el orden, entre lo consciente y lo inconsciente. Jung dedicó gran parte de su obra a explorar la alquimia, no como una ciencia física, sino como una metáfora del proceso de transformación psicológica. Los alquimistas antiguos buscaban transformar el plomo en oro, pero Jung veía este proceso como un símbolo de la transformación del ser humano. Al igual que el alquimista, tú puedes transformar tus aspectos más oscuros y densos, el plomo, en luz y sabiduría, el oro, al involucrarte en el proceso de individuación. La alquimia es quizás una de las metáforas más ricas y poderosas que Jung utilizó para describir el proceso de transformación psicológica. Aunque la alquimia fue originalmente una práctica protocientífica que buscaba la transmutación de los metales básicos en oro, Jung la reinterpretó como un proceso simbólico que describía la transformación de la psique humana. Para Jung, los alquimistas no solo estaban trabajando con sustancias químicas, estaban trabajando, de manera inconsciente, con la transformación de sus propias almas. El proceso alquímico involucra varias etapas, cada una de las cuales puede ser vista como una metáfora para el desarrollo psicológico. Una de las primeras etapas es la nigredo, o la oscuridad, donde el plomo o la materia prima es descompuesta. En términos psicológicos, esta etapa representa la confrontación con la sombra, los aspectos oscuros o reprimidos de uno mismo. Este es un momento de crisis, confusión y desintegración.
pero es necesario para el crecimiento. En el proceso de individuación, es durante la nigredo que uno enfrenta sus propios miedos, traumas y deseos ocultos. La siguiente etapa es la albedo, o la purificación. Aquí, la materia descompuesta comienza a ser purificada, y en términos psicológicos, esto representa la integración de los aspectos oscuros y reprimidos. Al aceptar e integrar la sombra, la persona comienza a experimentar un mayor sentido de claridad y autocomprensión. Esta etapa puede ir acompañada de una sensación de liberación y renovación. La etapa final es la rubedo, o el enrojecimiento, que representa la culminación del proceso alquímico. En esta etapa, el plomo ha sido transformado en oro, y en términos psicológicos, esto simboliza la realización del sí mismo. La persona ha integrado todos los aspectos de su ser, tanto conscientes como inconscientes, y ha alcanzado un sentido de plenitud y totalidad. Este es el objetivo final del proceso de individuación, la creación de una personalidad integrada y completa. Jung veía la alquimia como una metáfora perfecta para el proceso de transformación interna. Así como el alquimista trabajaba pacientemente en su laboratorio, enfrentando innumerables desafíos y fracasos, el individuo debe trabajar en su propio desarrollo psicológico, enfrentando sus sombras, sus miedos y sus contradicciones. Al hacerlo, puede transformar su plomo psicológico en oro espiritual. En este sentido, la alquimia es una forma de diálogo con el universo. Al participar en el proceso de transformación interna, el individuo está respondiendo a una llamada profunda del alma, una llamada que también resuena en el cosmos. Al transformar los aspectos más oscuros y densos de la psique en luz y sabiduría, el individuo está alineándose con el principio universal de transformación y renovación. En última instancia, la alquimia es un recordatorio de que el universo está en constante transformación, y nosotros, como parte de ese universo, también estamos destinados a transformarnos. Jung explicó que muchas de las cosas que experimentamos en el mundo externo son proyecciones de nuestro mundo interno. Cuando no reconocemos un aspecto de nosotros mismos, lo proyectamos sobre otras personas o situaciones. Esto significa que cuando hablas con el universo, a menudo es tu propio inconsciente reflejado de vuelta. Al tomar conciencia de estas proyecciones, puedes comenzar a ver el mundo tal como es, no como tu mente lo distorsiona. La proyección es uno de los mecanismos más poderosos y, a menudo, más inconscientes que utiliza la mente para lidiar con los aspectos no integrados de la psique. En lugar de enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que no queremos ver, como miedos, deseos o inseguridades, las proyectamos en el mundo exterior. Esto significa que las cualidades que negamos en nosotros mismos las vemos en los demás. Por ejemplo, si una persona se niega a reconocer su propia agresividad, puede proyectar esta agresividad en otras personas, interpretando sus acciones como hostiles o amenazantes. Jung consideraba que la proyección no solo ocurría en relaciones individuales, sino también en niveles más amplios, como en la cultura y la sociedad. Muchas de las divisiones y conflictos que vemos en el mundo son, en esencia, el resultado de proyecciones colectivas. Los grupos humanos proyectan sus sombras en otros grupos, creando tensiones, estereotipos y prejuicios. Por esta razón, la integración de la sombra no solo es importante a nivel individual, sino también para la paz y la armonía social. El proceso de retirarse de las proyecciones requiere introspección y honestidad. Implica reconocer que muchas de las cualidades que nos irritan o nos fascinan en los demás son en realidad reflejos de aspectos no reconocidos de nosotros mismos. Al asumir la responsabilidad de nuestras proyecciones, comenzamos a ver el mundo de una manera más clara y objetiva, liberándonos de las distorsiones de la mente inconsciente. Además, la proyección también puede ser positiva. A menudo proyectamos nuestros potenciales no realizados en otras personas, admirando en ellos cualidades que también poseemos, pero que aún no hemos desarrollado plenamente. Jung veía esto como una señal de lo que podríamos llegar a ser si trabajamos en nuestra propia individuación. En lugar de ver a los demás como superiores o inferiores a nosotros, podemos aprender a ver nuestras proyecciones como indicaciones de lo que necesitamos integrar en nosotros mismos. Jung creía que el universo no solo es un lugar físico lleno de causas y efectos lineales, también es un campo simbólico donde nuestras intenciones, pensamientos y emociones crean ondas que regresan a nosotros en forma de eventos, personas y situaciones.
Cuando hablas con claridad y te alineas con tu yo auténtico, el universo responde, a menudo de formas inesperadas pero profundamente significativas. Una de las ideas más provocadoras de Jung es que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto real en el mundo que nos rodea. Aunque esta idea puede parecer esotérica, Jung la fundamentó en su concepto de sincronicidad. A diferencia de la causalidad clásica, que se basa en la relación directa entre causa y efecto, la sincronicidad implica una conexión significativa entre eventos que no tienen una relación causal aparente. La sincronicidad ocurre cuando hay una alineación entre el estado interno de una persona y los eventos externos. Esto significa que cuando tus pensamientos, emociones e intenciones están alineados de manera coherente, el universo tiende a responder de manera correspondiente. Por ejemplo, es común que las personas experimenten coincidencias significativas en momentos de gran transformación o crisis emocional. Estas coincidencias, aunque parecen azarosas desde una perspectiva causal, tienen un profundo significado subjetivo para la persona que las experimenta. Este fenómeno no es magia, ni implica que uno pueda controlar completamente su entorno a través del pensamiento. Más bien, se trata de estar en sintonía con el flujo más amplio de la vida, donde tus intenciones internas se reflejan en las circunstancias externas. Jung vio este proceso como una forma de diálogo entre el consciente y el inconsciente, entre el yo y el universo. Cuando te sintonizas con tus verdaderos deseos y propósitos, es como si el universo respondiera con situaciones y oportunidades que resuenan con tu estado interno. El concepto de sincronicidad también sugiere que el universo no es simplemente un mecanismo frío y sin vida, sino que está vivo con significado. Cada evento tiene el potencial de revelarte algo sobre ti mismo y sobre tu lugar en el mundo. Al prestar atención a las coincidencias significativas en tu vida, puedes comenzar a entender el lenguaje simbólico del universo y cómo responde a tus pensamientos y emociones más profundos. Conclusión: sintoniza tu voz con el universo. Carl Jung nos dejó un mapa de la psique humana que nos invita a explorar las profundidades de nuestro inconsciente y a reconocer que nuestras palabras, pensamientos y emociones son parte de un diálogo continuo con el universo. Cuando hablas desde tu ser auténtico, cuando abrazas los símbolos y arquetipos que te rodean, el universo responde en su propio lenguaje simbólico. Este no es un proceso mágico o místico, sino una realidad profundamente psicológica. Al alinearte con tu verdadero yo, no solo te transformas a ti mismo, sino también al mundo que te rodea. El viaje hacia la comprensión de cómo el universo responde a nuestras palabras y pensamientos es una invitación a vivir conscientemente, a reconocer las señales, símbolos y sincronicidades que aparecen en nuestras vidas, ya sea a través de sueños, intuiciones o coincidencias significativas. El universo siempre está respondiendo, esperando que te conectes con tu interior para abrir nuevas puertas de significado y transformación. La clave está en la introspección, la paciencia y la apertura para explorar tanto las luces como las sombras de nuestra psique. Porque al final, el universo no es solo un vasto espacio exterior, es un reflejo de lo que llevamos dentro.